Amigos, bienvenidos una vez más a Desde la Plenitud. Es un gusto tenerlos hoy aquí con nosotros. Ya saben, nuestros temas de educación espiritual, física y mental. Hoy vamos a tener un tema sasasasazo que es irónico que no haya tanta información, siendo casi el número 1, más allá del cáncer, de los padecimientos que tenemos en la actualidad. Y pues bueno, yo me siento muy cercana a él porque tengo un familiar que ahora les diré, con un tipo de demencia que ahorita nos van a explicar. Y bueno, nuestro tema de hoy es el Alzheimer. Para eso estoy muy contenta y muy agradecida porque tenemos a una súper invitada de lujo. Dulce Tovar, que es la directora del Centro de Alzheimer aquí en la Ciudad de México, y es un honor tenerte con nosotros, Dulce, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, que tienen la Fundación de Alzheimer sin fines de lucro, y que es una fundación que ayuda a muchísimas personas, y que hay mucho que saber, hay mucho que aprender, hay mucho que conocer, hay muchos tabús, hay muchos mitos, y hay muchas realidades de esto que es el Alzheimer. Dulce, bienvenida, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias. Adriana, un gusto de verdad estar aquí con ustedes, sobre todo compartir, como ya lo habíamos comentado, pues toda esta información que es muy necesaria para toda nuestra población, sobre todo porque tenemos que saber qué hacer frente al Alzheimer. Sí, y bueno, la pregunta básica, ¿qué es el Alzheimer? Pues bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia. Anteriormente nos enfrentábamos con que las demencias se hablaba de manera muy general. Decíamos la demencia es igual a Alzheimer. Ahora nos damos cuenta de que de que el Alzheimer es un tipo de demencia. Tenemos diferentes tipos de demencias. Eso te iba a preguntar. El Alzheimer es la que tiene mayor prevalencia en nuestra población a nivel mundial. Y también, estadísticamente, es la que le da a las mujeres, ¿no? La demencia con mayor prevalencia en mujeres. Entonces, este tipo de demencia hay que entender que es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir? Que con el paso del tiempo se van a ir perdiendo algunas habilidades, como el poder hablar, el poder expresarme, el poder recordar, el poder reconocer a mis familiares, el poder hacer actividades que son cotidianas para mí. Por ejemplo, comer, vestirme, acudir y hacer algún pago al banco, en fin. Es una serie de complicaciones que se van presentando conforme la enfermedad avanza también y que, bueno, tenemos que brindar como la atención muy específica para todas las personas. Entonces, algo importante de entender justamente es esta parte neurodegenerativa porque afecta directamente a nuestro cerebro. En nuestro cerebro se alberga la neurodegeneración, es decir, se rompen las conexiones que existen en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, y eso es lo que realmente se traslada como una dificultad para poder comprender o para poder hablar o para poder reconocer mi entorno. ¿Y cómo comienza? ¿Cómo comienza esta degeneración, le podríamos llamar? Ajá. Pues la degeneración empieza incluso muchísimo tiempo antes de que nosotros podamos ver los primeros síntomas. ¿Qué tanto tiempo antes? Se habla que más o menos es entre 10 y 15 años antes. Muchos expertos lo comparan como, por ejemplo, un iceberg. Lo que nosotros vemos ya cuando la persona está presentando cambios en la conducta, cambios en su forma de ser, que ya empieza a olvidar cosas, es porque la enfermedad, todo lo de abajo del iceberg, ya pasaron mínimamente 10 o 15 años. Wow. Entonces, cuando nosotros ya vemos la expresión de la enfermedad como tal, es porque esta progresión a nivel cerebral ya se ha venido dando de mucho tiempo atrás. 10, 15 o más años, porque ¿sí? Yo vi algo por ahí que decía que desde los 40, 50 años ya se puede saber si uno es propenso o si te va a venir todo esto del Alzheimer en un futuro. Y hay casos de personas que pues sí muy jóvenes, ¿no? Sí. Y hay casos de una pareja, por ejemplo, mi padre, como te comentaba Dulce, mi papá pues tiene un tipo de demencia que todavía no sabemos bien. Yo lo comentaba con algunos familiares y me decía yo pues Alzheimer y me decían no, Alzheimer es otra cosa, pero luego pues investigando me he estado empapando muchísimo porque pues sí me preocupa mi papá, me preocupo yo, o sea, todo, ¿no? Es un cambio total de vida de él y pues de nosotros. Entonces, él tiene 73 años, realmente yo lo siento muy joven y él
y mi mamá son de la misma edad y mi mamá está perfecta y él no. Él, pues sí, tiene muchos olvidos. El año pasado sí, en 2 ocasiones ya no me reconoció. ¿Tú quién eres? Entonces sí, pues sí es muy triste de verlo tan fuerte. Algunos familiares también me decían, es que, ¿cómo puede ser que una persona tan inteligente? Pero también creo que no es solo la inteligencia, sino que también la inteligencia emocional. También te quiero preguntar qué tanto tiene que ver eso con... Sí, creo que has tocado varios puntos bien importantes, Adriana. Dentro de ellos yo creo que uno es justamente hablar como abiertamente de lo que implican las demencias, porque las demencias no solo implican que la persona pierda estas facultades cognitivas de poder ser la persona que habitualmente conocíamos, sino también todo lo que implica en la red familiar, en el núcleo familiar. Cuando se da un diagnóstico de demencia, no solamente es que la persona se va a enfrentar a un cambio, sino que la dinámica familiar cambia completamente. Completamente. Tenemos, por ejemplo, que la mayoría de las personas y las familias se enfrentan como cuidadores primarios, una sola persona de toda la red familiar. Entonces, por lo regular, así sucede, una sola persona se hace cargo y es muy cansado. No, cansado mi papá se hizo cargo de mi abuela. No sabemos si mi abuela tuvo demencia o no realmente, y Alzheimer mucho menos, seguramente sí, pero mi papá siento que ahí fue su segundo deterioro, porque estaba muy mal mi papá y dejó sus cosas y pues no tenía la paciencia ni... Uh-huh. Sí, justamente dentro de este mundo que son las demencias, que a veces el abordaje diagnóstico también es complejo y se necesita de varios especialistas para poder hacer un diagnóstico de demencia, en ese sentido, por ejemplo, la depresión puede ser o pasar, como antes lo conocíamos, como una pseudodemencia. ¿Qué quiere decir? Que una persona mayor que tiene depresión no tratada y no cuidada puede presentar sintomatología parecida a la que vemos en un desarrollo de una demencia. Ajá. Pero que una vez que trabajamos con la depresión, es toda esa sintomatología, digamos, que retrocede. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tenemos algún tumor. Es una demencia asociada a un tumor y que una vez que quitamos el tumor también retrocede como esa sintomatología. Obviamente en los tumores hablamos de otras cosas que pueden suceder, pero es como ese abordaje diagnóstico especializado que se requiere, sobre todo para el tratamiento farmacológico de las personas. Vemos, por ejemplo, que hay fármacos que se contraponen para la enfermedad de Alzheimer y entonces son contraproducentes y el cuadro empeora gravísimo. Es lo que te comentaba hace rato. Bueno, mi padre, como muchos de ustedes han estado viendo pues en mis redes sociales que he compartido pues su deterioro, después de la pandemia vino esto y el año pasado pues tuvo una caída, se rompió el fémur, parte de la cadera, y le dieron ahí porque pues el geriatra, el doctor para las personas de la tercera edad, le recomendó cierta medicina y esa medicina en lugar de ayudar se puso súper violento, ahí no me reconoció, ahí estaba pues muy mal. Entonces sí le dijimos al doctor de plano, pues quítesela, no le dé esa medicina y que ya vaya pues decayendo, me cuesta esa palabra, pero que va en su proceso solo. Pero ¿qué recomiendas, Dulce? Quizás sí debe de haber un acompañamiento de medicamento con terapia o dejarlos que vivan su proceso. Pues lo más recomendable y lo que aborda la ciencia es el mejor pronóstico es una persona que tiene su tratamiento farmacológico y el no farmacológico. A veces creemos que solamente con la pastilla que el médico ya me dio voy a estar súper bien y todo, sobre todo porque a veces se les dice es medicina o tratamiento para su memoria. Pero no es que precisamente eso mejore o potencialice la memoria de las personas. Les comentaba que es un trastorno neurodegenerativo. A pesar de los medicamentos y de los fármacos, vamos a seguir progresando en el deterioro. El medicamento hace que sea más lento ese progreso, pero al final la persona va a seguir avanzando en el progreso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque con la enfermedad de Alzheimer precisamente se hablan de proteínas que se acumulan de manera anómala en nuestro cerebro. Y entonces eso rompe las conexiones que les comentaba a un inicio. La medicina que hace trata de
quitar, digamos, esa basurita de nuestro cerebro a través del fármaco para que no se acumule de manera grave y entonces la degeneración sea más rápida. Pero al final la persona va a seguir deteriorando. Sí, eso es bien interesante. Eso también lo vi en un documental de las proteínas que se te acumulan en el cerebro. También vi... y hay manera de limpiarlo entonces con algunos fármacos. Sí, algunos de los fármacos que están indicados para ese tipo de demencia, que es el Alzheimer, ayudan justamente en esa mediación como de limpiar nuestro cerebro de alguna manera, pero al final nuestro cerebro sigue produciendo ese tipo de proteínas. Entonces, digamos que es justamente retrasar lo que el cerebro ya está haciendo por sí solo. ¿Y esas proteínas por qué se generan? Hasta ahorita no se conoce qué lo detona, o qué es lo que genera que esas proteínas, digamos, se produzcan. Las producimos de manera natural, todos. Pero en la enfermedad de Alzheimer hay una sobreproducción y no se puede hacer una eliminación natural que el cerebro haga, ¿no? Por ejemplo, nos dicen el sueño es reparador. Es reparador en muchos sentidos. Entonces, el sueño, cuando nosotros dormimos, nuestro cerebro limpia todas esas también proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, en una persona con demencia, con Alzheimer, ya es muy difícil que se pueda limpiar el cerebro por sí solo. Por eso requiere como la ayuda farmacológica. Pero no solo es eso, porque muchas veces pasa que el médico nos dice, pues aquí está su medicina y llévelo a casa y haga crucigramas o haga sopa de letras, ¿no? Pero bueno, va más allá de solamente hacer crucigramas o sopa de letras. Necesitan intervención no farmacológica que involucre un equipo de trabajo muy amplio para mantener la cuestión física, la masa muscular, que también está relacionada con el deterioro cognitivo de las personas, que generen una adecuada alimentación ya con los requerimientos que va necesitando, obviamente intervención neuropsicológica, psicológica, en fin, conductual. Hay muchas cosas que hacer cuando a una persona le dan un diagnóstico de demencia. Wow. Y, por ejemplo, ya que hablamos de las proteínas, por ahí se dice también que el mercurio, que los metales pesados, que las amalgamas, que pues muchísima gente tiene amalgamas, que todo eso, que el sarro de los dientes también, todo eso te ocasiona pues algún tipo de demencia o Alzheimer. ¿Cómo se puede crear otro tipo de educación? O cómo, o sea, a mí me encanta el atún, por ejemplo, y lo como a veces 2 veces a la semana. Y ahora eso lo acabo de ver hace poquito, el mercurio en el atún. Y digo, pues ya no tengo que comer atún. Entonces, ¿cuántas cosas nos estamos comiendo? Estamos permitiendo que nos generen todo este deterioro. Porque hay personas de la tercera edad que a los 60 ya tienen el deterioro. Sí es verdad que el mercurio, o son mitos, los metales pesados y todo es porque dicen que es muy difícil que el organismo los elimine. Sí es verdad o son mitos. Sí, mira, por lo regular lo que nos marca pues los estudios científicos, que son personas que se han dedicado a hacer estudios en un montón de personas alrededor del mundo, trabajan como con diversos factores de riesgo. Hay algunos que sí afectan, pero hay algunos que siguen siendo mitos. Y lo digo que siguen siendo mitos porque todavía hace falta investigar al respecto. Ajá. Entonces, dentro de los principales factores de riesgo que nos marcan, por ejemplo, es la educación formalizada. Una persona entre más años de educación formal tenga, menor es el riesgo de poder desarrollar algún tipo de demencia, pero eso solamente es en cierto porcentaje. No vamos a decir que si yo tengo doctorado, postdoctorado y postdoctorado, no voy a tener demencia. No, claramente es una conjugación de diferentes factores de riesgo. Otro de los factores de riesgo es la obesidad, que también como lo comentábamos en México hay un alto índice. Y en niños. Y en niños. Exactamente, entonces ese tipo de factores son los que tenemos que cuidar. Ya en la mediana edad, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, depresión, el aislamiento social, que ahorita con la pandemia también lo vivimos, el COVID también ya se está estudiando para la progresión de las enfermedades neurodegenerativas, porque al final era una enfermedad neurológica también, afectaba nuestro olfato, afectaba nuestro gusto, sin tener directamente un daño en la vía olfatoria o en la vía del gusto, ¿no? Entonces, son esos factores, el sedentarismo,
que también es otro factor importante para que podamos desarrollar un tipo de demencia, y ya también hacia el final de las etapas o ya en personas mayores, pues el hecho también de no tener algún tipo de cuidado psicológico, es decir, depresiones que no han sido tratadas, que no han sido cuidadas, se vuelve... Yo lo diría más como la depresión. Sería como algo que no se trabaja y que no se trata, se vuelve un factor todavía más importante en las personas mayores sobre todo. Porque eso noté mucho en mi padre, que traía mucho enojo. Pero sí, me imagino que va de la mano con esta depresión de, sí. Pues él dejó su trabajo por la pandemia, él decía que las vacunas también puede ser que afecten o no sabemos. Las vacunas hasta ahorita no se ha demostrado que afecten en ese sentido, al contrario, también fungen como algunos factores protectores para ciertas enfermedades que nos pueden proponer hacia un tipo de demencia, pero por ejemplo, en las personas mayores algo que debemos de cuidar mucho es evitar el aislamiento social y el mantener la cuestión física, la musculatura en las personas mayores es de suma importancia porque se relaciona directamente también con el deterioro cognitivo. Wow, o sea, tener una buena alimentación, consumir proteínas, pero cuidar que esas proteínas también no se vayan al cerebro. Exactamente. ¿No? Sí, es todo un rollo. ¿Y qué personas trabajan en la institución? Me imagino que, o sea, tienen que ser muy especializados en tratar con este tipo de pacientes, porque a mí me ha pasado que tengo cierta ayuda de enfermeros y así, y pues no los siento capacitados como para hablarlos, o se desesperan, no les tienen paciencia. Sí, las personas que trabajamos directamente con unas personas con demencia, se requiere, uno, que sean personas que trabajen con adultos mayores, con personas mayores, pero también ya el implicar la demencia, pues es un desafío todavía mayor. Entonces, en la institución, por ejemplo, trabajamos desde el área de la neuropsicología, la psicología, tenemos un neuropsicólogo, tenemos una nutrióloga también, tenemos fisioterapeutas, enfermeros, que son los que trabajan directamente junto con gericultistas que ayudan en actividades de la vida diaria a las personas que requieren asistencia, trabajan directamente con la persona. El área de trabajo social también se vuelve importante porque hablamos de los cuidadores, de las personas cuidadoras. Entonces, también se ofrece la atención hacia las personas cuidadoras con atención psicológica y con grupos de apoyo. Sí, porque también el cuidador muchas veces está frustrado porque pues sí, no es fácil. No es fácil. Yo ahora que veo a mi padre, es impresionante. En un año se me fue. O sea, me cambió. Él está vivo, como platicábamos hace rato, tiene alma y está ahí. Uh-huh. Pero sí, ya hace un año hasta manejaba. Manejaba así, iba, venía, y ahorita digo, qué locura. En tan poco tiempo ese cambio, pero seguramente ya traía el cambio desde antes, pero como que con la caída que tuvo, el accidente, se vino para abajo del todo. Sí, y algo también importante ahorita que mencionas como del cambio que tuvo, en nuestra población es muy común que podamos pasar por alto esas señales de pérdida de memoria, de olvidos, uh-huh, de que se desorientan y decimos, ya está grande, ¿no? Ajá. Se le permite por ser una persona mayor, cuando no tiene que ser de esa manera. Tampoco quiero decir que hay que sobreexaltarnos cuando olvido las llaves o olvido dónde dejé mi teléfono, ¿no? Pero sí hay que estar alerta cuando esos olvidos son más recurrentes o cuando esos olvidos ya impiden que la persona se pueda desarrollar o desempeñar en actividades de su vida diaria. Por ejemplo, tenemos casos de personas que lo que ha sucedido es que se desorientan en la ruta diaria que tenían a su trabajo y a su casa, se desorientan. Y entonces eso ya se vuelve una señal de alarma para saber qué está pasando. Entonces, algo importante sería que pudiéramos transmitir el hecho de no normalizar olvidos o situaciones de este tipo que se presenten en las personas mayores, porque justamente a partir de ahí podemos tener un mejor tratamiento y un mejor pronóstico para la persona. ¿Y cómo se empieza a identificar que tiene alguna demencia o Alzheimer? Porque si hay personas, ¿a qué edad es la edad más temprana que se puede descubrir que una persona tiene Alzheimer o algún tipo de demencia?
Sí, hay dos rangos que nos marcan. Por ejemplo, después de los 65 años es más probable que una persona pueda presentar un tipo de demencia que se llama esporádica. ¿Qué quiere decir? Que no está relacionada con la línea familiar, con la línea genética. Después de los 65 años, cualquier persona puede desarrollar un deterioro cognitivo que se puede transformar en una demencia. Antes de los 65 años hablamos más de un tipo de demencia familiar, como se le conoce, es decir, que tiene un componente genético que nos va a explicar el deterioro cognitivo. ¿Qué pasa? Que a veces nos dicen, es que mi papá tuvo demencia, mi mamá tuvo demencia. Si vemos un patrón en la familia en el cual se presentó antes de los 65 años, sí podemos hablar de un Alzheimer familiar. Y ahí también hay otro tema y otro debate por estas pruebas que existen para conocer si yo soy propenso a desarrollar ese tipo de demencia. Hay unas implicaciones éticas también con la persona que lo desea conocer, ¿no? Y un acompañamiento psicológico que también se requiere. Pero bueno, hablando de estos dos de la edad, sería antes de los 65 años hay un mayor componente genético, después de los 65 años es menos probable que sea por una carga genética, pero que sea más bien por las condiciones de vida, que yo siempre lo hablo como los hábitos de vida que tenemos, que es lo que al final nos lleva a ser propensos a desarrollar algún tipo de demencia. La nutrición. Exacto. Forma el estado de ánimo, lo emocional. El ejercicio físico. Sí. Wow. Y es más común en mujeres que en hombres. Así es, la estadística marca, al menos la enfermedad de Alzheimer es más común en mujeres que en hombres. Y igual el cuidado. Las mujeres son las que cuidan más directamente a alguien con demencia que los hombres. ¿Y qué tanto le afecta a una mujer que cuida a una persona con demencia y que no tiene pues la preparación y que también a lo mejor emocionalmente no está bien? Es todo un desafío. Es todo un desafío porque afecta en la parte psicológica, en la parte financiera, en la parte emocional, en la parte de yo poder seguir siendo, viviendo, trabajando, proporcionando también esta parte económica en la familia. Sucede que, como comentábamos al inicio, por lo regular una persona se hace cargo de su familiar, exacto, directamente. Y ese uno, la mayor cantidad de las veces, tiende a ser mujer. Y entonces hablamos de que es como un círculo que a veces se vuelve un poco difícil de romper, porque la persona tiene que dedicar la mayor parte de su tiempo al cuidado de la persona con demencia, pero también tiene que trabajar y entonces no encuentra un espacio para combinarlo de la vida, exacto. Teníamos el caso de una familiar con nosotros que era una chica sumamente joven, tenía su carrera, todo por delante, se enfrenta al diagnóstico de demencia con su madre. Tiene que dejar de trabajar, deja todo su proyecto de vida de lado para dedicarse al cuidado. Y viene esta sensación de estoy haciendo un bien porque estoy cuidando a mi mamá, pero también estoy dejando mi vida de lado. Y es ahí donde el acompañamiento psicológico es sumamente importante. Sí. Hay que encontrar ese proyecto de vida, ese plan de vida, no dejar de hacer lo que nosotros somos por dedicar el total cuidado. Por eso mencionaba que es un desafío para la familia. Sí, porque si uno no está bien, eso lo hemos platicado en otros podcasts, si tú no estás bien, no puedes dar nada, no puedes dar lo mejor de ti a tu familiar, a la persona, y terminas tratándolo mal, terminas siendo violento, sí. Terminas enojado tú con la vida, no te desarrollas en lo que amas, en tu vocación, entonces sí es bastante complicado, y como ni avisa, ¿no? Estas Exacto. cosas te llegan así de la nada, así de que ya mañana, cuando ves ya tu familiar se cayó y te das cuenta que tiene demencia y los recursos, y si no ahorró, pues de dónde sacas el dinero, sí. Y si tú tienes que cuidarlo, pues cómo vas a trabajar. Son muchas cosas. Sí, son muchos factores lo que cruza en el tema de las demencias, ¿no? Como decíamos, el tema de atención que tenemos también en México, la especialidad para poder atender a personas con demencia, la necesidad de atención a nivel salubridad, de poder acceder a este tipo de tratamiento, sobre todo porque también es muy caro. Muy caro. Es muy caro conseguir la intervención psicológica por un lado, la neuropsicológica por otro, la terapia física, la alimentación, sí. En fin, ¿no? Y aparte sumamos todos los medicamentos. Es un tema financiero muy, muy comprometedor. Sí, y me imagino que la mayoría de los familiares es como de que, pues ya sí déjalo, ¿no? Sí. Como ya no le dan el seguimiento que merece, sí.
un digno seguimiento. Sí, y a veces pareciera un poco por desinformación, es decir, no sabemos qué hacer. A veces confiamos mucho en el médico y el médico desafortunadamente a veces también no tiene la herramienta y no nos referencia, ¿no? No nos dice vaya a tal lado o consigue este tipo de intervención, simplemente es como de pues ya ni modo, llévelo a su casa y que haga sopa de letras, ¿no? Que es algo que también nos preguntan frecuentemente, ¿hacer sopa de letras funciona? Y decimos sí y no. ¿Sí funciona? Sí y no, funciona y no, justamente ¿por qué? Porque necesitamos actividades que sean desafiantes para nosotros. Por ejemplo, yo soy muy experta en hacer rompecabezas, pero mi cerebro automatiza todos esos procesos, entonces ya no representa un desafío. Pero si yo soy experta en armar un rompecabezas de 1000 piezas, pues ahora le sumo mayor dificultad y puedo hacer uno de 2000 o de 1500. Claro. Entonces puede ser un ejemplo muy burdo, pero quiero explicarme en el sentido de aumentar la dificultad. Exacto, y aumentar la dificultad en cada una de esas actividades es lo que realmente hace que sea estimulante para nuestro cerebro. Y obviamente también algo que nos guste. A veces nos dicen, es que lo pongo a hacer sopa de letras, pero a él nunca le gustó hacer sopa de letras. Obviamente no va a querer hacer la actividad. Entonces es 1, actividades que le gusten a la persona y 2, pues actividades que puedan aumentar la complejidad de lo que están haciendo. Yo a mi papá, por ejemplo, en donde está le ponen a hacer, ponen juegos de lotería, sopa de letras, pero él no le gusta. Él dice no, él lo relaciona con el vicio. Los juegos de mesa los relaciona con el bar, con algo así. Entonces no quiere. Y tampoco es bueno, yo creo, obligarlo, ¿no? De que claro, tienes que hacer la sopa de letras por... Sí, no. Ahí tenemos que echar mucha mano de la historia de vida de la persona. No sé qué se haya dedicado tu papá, pero suponiendo que a lo mejor fue dentista, ¿no? Por ejemplo. Entonces es más bien trabajar con lo que a él le es familiar, con cosas que a él le gustaban hacer. A lo mejor en un primer momento va a ser complicado, ¿no? Porque no le vamos a exigir que siga conociendo o que siga recordando todo lo que él ya sabía. Pero podemos generar actividades que justamente partan de un área de la medicina, de un área de anatomía, en fin, pero justamente de la historia de vida de tu papá. De cada persona. Exactamente. ¿Y cómo afecta a los familiares que tienen a alguien con demencia? O sea, porque aunque se desapeguen, pues afecta, ¿no? Sí, afecta mucho en el aspecto emocional. Para ellos es... el recibir el diagnóstico de alguien con demencia es como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Qué tengo que hacer? Ese primer paso para ellos, incluso para llegar al diagnóstico de un tipo de demencia, es muy difícil, porque pareciera un peregrinar entre un médico y entre otro, y todos nos hablan del geriatra, el neurólogo, el psiquiatra, y todo parece de pronto lo mismo. Entonces es poco a poco ir orientando a la familia para saber el abordaje que necesita en específico su familiar, y una vez teniendo ya el diagnóstico, hacer toda la contención con la familia, orientarlos. Yo siempre les digo, hay que volverlos expertos en el tema. Siempre dicen que la información es poder. Claro. Yo sé qué hacer. De las principales dificultades es cuando se me pone agresivo, ¿qué hago? Porque eso genera en mí cansancio. ¿Qué se hace cuando se ponen agresivos? Cuando ellos se ponen agresivos hay varias técnicas que ayudan y que funcionan. Algo muy importante es siempre validar lo que ellos están pensando, lo que ellos están sintiendo, aunque nosotros sabemos que lo que ellos pueden estar diciendo no está apegado a la realidad. Tenemos que validar lo que ellos nos están comentando en ese momento, y una vez validadas las emociones que la persona, porque no estamos validando el hecho de que a lo mejor me dice, es que ahí hay alguien. Yo sé que no hay alguien, pero él lo está viviendo de esa manera. Entonces valido la emoción, la preocupación que le genera que él esté viendo a alguien, y posteriormente tratamos de reorientar a lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Claro. Es, mira, yo estoy contigo, estamos haciendo esto, ¿qué te parece? Sí, y damos opciones. Damos opciones dentro de lo que a él le guste hacer o que sabemos que ayuda a disminuir como esa ansiedad. A lo mejor le gusta leer algo, o le gustan las plantas, o le gusta salir, y entonces ofrecemos esa opción para que ya no sigamos sobre el mismo tema, porque al final les genera angustia. Claro. El hecho de estar viendo a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre validamos, reorientamos y ofrecemos opciones. Lo peor yo creo que es, si te dice algo, tú decirle, no es cierto, no, o sea, así como llevarles la contraria, ¿no? No pelear con ellos. Pelear porque se frustran más. Sí.
se sienten como... Sí, al final no estamos validando, ¿no? Es como de yo veo el mantel morado y tú me dices que es verde, yo lo estoy viendo morado. Y entonces me enojo y es como un luchar con la otra persona. Entonces acá vemos que, y fortalecemos justamente a los familiares en no discuta con él, la herramienta es esta, vamos a validar, no vamos a decir que no es cierto y vamos a reorientar. Pero eso es bien importante y creo que pocos lo saben porque hay veces yo he visto hasta que se burlan de ellos. Si dice alguna incoherencia o algo, se ríen en su cara. Eso también no creo que sea no, por muy supuesto. bueno, ¿verdad? No, por supuesto hay que partir siempre de cuidar la dignidad de la persona. Tengan demencia, tengan la enfermedad que tengan, seguimos siendo personas, seguimos siendo sujetos de derechos y eso no lo perdemos. Y se dan cuenta, ¿no? ¿Qué tanto se dan cuenta y qué tanto no ubican? Porque aunque se les vaya la memoria, aunque estén y no estén, hay momentos que se ven muy lúcidos. Sí. Sí, tenemos de hecho, hay un fenómeno que se conoce como anosognosia, que quiere decir que no me doy cuenta de que estoy teniendo algún déficit, ¿no? Y por ejemplo, lo vemos con las personas, es como, ¿a usted le pasa algo, no? Yo estoy completamente bien, yo no sé por qué me traen aquí, yo no sé por qué voy al médico, yo no sé, pero yo estoy completamente bien, porque ellos no tienen esa conciencia de enfermedad que está sucediendo. Sin embargo, hay momentos a lo largo del día en los cuales se dan cuenta de los fallos. A lo mejor no alcanzan a comprender qué es lo que está fallando, pero saben que algo no está bien, saben que algo no es como ellos solían ser o como lo solían hacer. Y entonces se dan cuenta de eso. No necesariamente tiene que ser conciencia de que tengo Alzheimer, pero sí es conciencia de que algo no está bien, de que algo está fallando en mí y me desespero, me puedo frustrar, me puedo enojar, pero es justamente eso, ¿no? Es como una característica de la enfermedad de Alzheimer es que no nos damos cuenta de que algo está sucediendo y por eso sigo manejando. Sigo manejando mi coche y no importa, a pesar de que el médico me lo diga. Y se vuelve un tema muy complejo para la familia porque la familia sabe que es riesgoso que la persona esté sola o maneje o salga, pero es esa falta de conciencia de enfermedad, de que yo tengo Alzheimer, pero sé que algo anda mal. ¿Y hay algún progreso? O sea, ¿sí se puede llegar a algún progreso sin ayuda de terapia y fármacos? ¿O si no tienes ayuda de terapia y fármacos, segura es la decadencia? Sí, digo, en ambos casos segura es la decadencia. Aunque haya fármacos. Exactamente. Aunque haya fármacos e intervención no farmacológica, seguro la decadencia viene, porque es progresivo, va a progresar al final del tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Uno, que con fármacos y con atención no farmacológica, la progresión es más lenta. Ganamos mayor tiempo, digamos que le ganamos tiempo a la enfermedad. Y sobre todo, más que el tiempo, es la calidad de vida con la que vive la persona. No es lo mismo una persona que no tiene ningún tipo de atención y está sola en casa, viendo un montón de cosas, sin comer, sin ejercitarse, sin nada. Y la decadencia es triste y es más progresiva. A una persona que tiene sus fármacos, tiene actividad, tiene otras cosas por hacer, sí va a progresar, pero de una forma menos acelerada. ¿Y podemos prevenir el que nos dé? O sea, si tu ADN, no sé si está en el ADN o si tus hábitos, bueno, por los hábitos, me imagino que se puede prevenir. Sí. Por los hábitos. Exactamente. Los que hablábamos hace un momento de factores de riesgo, el tabaquismo, ¿cómo aminoro? ¿Cómo quito ese porcentaje de poder desarrollar un tipo de demencia? El tabaquismo, ¿cuántos cigarros al día? O el tabaquismo en general. El tabaquismo, digamos, en general sí, pero por ejemplo, si lo hacemos de manera ocasional, es menos alarmante, ¿no? A que si me fumo una cajetilla diaria o 5 cigarrillos al día, eso ya aumenta mucho la probabilidad. Las drogas, la marihuana, ¿también tiene conexión con el Alzheimer o no? Es que no se habla de eso. Sí, ¿no? Y ahí hay un tema también, por ejemplo, del cannabis, ¿no? Ajá. Que dicen que eso ayuda más bien a la enfermedad de Alzheimer, más que a lo mejor ser un factor de riesgo, te dicen, es que te ayuda. ¿Ayuda a qué? Ayuda a retrasar el deterioro que se está presentando. O sea, si lo fumas joven o si lo fumas ya que tienes la demencia. Lo que ahorita están mencionando es durante el transcurso de la enfermedad, pero aún así hace falta mucha investigación. Sí. Yo no podría decir ahorita que el cannabis nos va a mejorar, ¿no? Sí, porque sí, se malentiende, ¿no? Exacto. Entonces dice, pues ya préndete el porro porque... Sí, o sea, y se me hace irreal que no haya más investigación de cosas que o pueden ayudar o pueden afectar. Exacto.
porque no hay, o sea, uno se pone a buscar, yo ahora con esto de mi padre, busco en varias aplicaciones, en YouTube, obviamente, en Facebook, en todos lados estoy buscando. Cada que tengo la oportunidad de estar con especialistas, por favor cuéntenme, es algo que me está apasionando, pero también me frustra que no hay información casi. Sí, la ciencia digamos que todavía está ahí trabajando. Hay una frase que me gusta mucho, no recuerdo ahorita dónde la leí, pero decía, antes la ciencia era muy ambiciosa en el sentido de que buscaba la cura, ¿no? Vamos a encontrar la cura para la enfermedad de Alzheimer. Ahora está siendo un poco más amable y un poco más hasta quizás realista, ¿no? En el sentido de decir, estamos buscando cómo prevenir la enfermedad, cómo tratar la enfermedad. Ya no estamos buscando ahorita una cura, que sería magnífico, ¿no? Claro. Tenemos un montón de personas y que la estadística se va a cuatriplicar para el 2050, para el 2030 también las estadísticas pues no brindan un panorama muy alentador, pero al final del día lo que busca la ciencia es encontrar, ellos le llaman como biomarcadores tempranos. Puede ser a través de sangre, a través de saliva, a través de líquido encefalorraquídeo, que también es algo que ellos estudian mucho, pero bueno, van trabajando para allá, ¿no? Creo que peor sería no hacer nada, pero acercar este tipo de información con programas como estos, pues bueno, ayuda mucho para que la información llegue a las personas y trabajar desde ahorita, no cuando estamos ya en la enfermedad. Claro. ¿Y ha aumentado en estos tiempos modernos el Alzheimer? ¿Desde cuándo? Creo que tiene ya muchos años que se... Sí, ya tiene muchísimos años. El primer caso se detectó hace mucho tiempo. Obviamente, con todos estos factores de riesgo, aumentan las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, unos informes que sacan asociaciones que son internacionales y que nos ayudan como a todo ese conteo que ellos van controlando, nos dice que cada 3 segundos en el mundo se diagnostica una persona con demencia. Cada 3 segundos. Entonces, en el transcurso de esta conversación, ¿cuántos diagnósticos no habrán surgido, ¿no? Claro. Y entonces, ahí también nos enfrentamos al problema de atención, de poder atender a todas esas personas que en un futuro podemos desarrollar algún tipo de demencia. Por eso es que los hábitos y la prevención se trabaja desde muchísimo tiempo antes, ¿no? Sí, ahora, bueno, te interrumpí, hablabas del tabaquismo. ¿Qué otras cosas son factores para tener la demencia? ¿Es el tabaquismo? Sí, puede ser el tabaquismo, el alcoholismo. Alcoholismo también. La depresión, como lo mencionábamos, el hecho de que las personas estén aisladas, como este aislamiento social, también la falta de ejercicio, de actividad física, también suman al la poder obesidad. La obesidad, la hipertensión, que eso es muy como a mediana edad de vida. La hipertensión y la obesidad son los que son el factor más alto dentro de los que mencionamos. Incluso la propia contaminación. Ah, sí. También es un factor de riesgo. Y lo que me llama la atención también es que puede ser que tu padre haya tenido demencia o Alzheimer, tu madre también, y el hijo no. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por los hábitos de vida? Sí, puede ser, uno sería descartar que no sea un Alzheimer familiar. Recordemos que si empieza antes de los 65 años es más probable que sea un Alzheimer familiar, pero si es después de los 65 años y lo presentó mi abuela y mi padre, habría que hacer mucho énfasis en los hábitos de vida de la persona. Sí, yo creo, sí, porque mi papá y mi abuela tenían pues ciertos hábitos parecidos y siento que los dos pues sí terminaron en esto. ¿Y qué es recomendable para, pues también para prevenir? El tomar terapia, el cuidar tus emociones, cuidar tus pensamientos. Sí, algo muy importante creo es que no generamos como esa conciencia de salud. Yo una vez que fui al médico, el médico me dijo, es que ustedes vienen cuando ya están enfermos, claro, ¿no? Cuando ya tienes como la enfermedad encima. El médico es para prevenir. Digo, también trata las enfermedades, en fin, pero mucha esta cuestión de la prevención es donde hace mucha falta tener más información y a lo mejor la información puede existir, pero necesitamos más bien conocer acciones específicas y concretas para poder interiorizar esa información que me están haciendo y el cómo me puede llegar a impactar. Entonces, estos factores de riesgo de los que hablamos fungen también como factores de protección. Entre yo menos fume, menos tome, mayor ejercicio haga, tenga una dieta equilibrada, pueda tener también esta, de lo que hablábamos, esta salud emocional, salud psicológica, también es importante. Y yo agregaría una más que sería la salud cognitiva.
¿no? Por ejemplo, el trabajo que hacen los neuropsicólogos es muy importante tanto en la intervención con las demencias como para dar ese seguimiento en la salud cognitiva de las personas, porque de pronto es como de, yo, por ejemplo, Dulce, soy muy despistada y a veces se me olvidan cosas. No quiere decir que ahorita ya esté presentando algún tipo de demencia, pero a lo mejor dentro de mi historia de vida siempre he sido olvidadiza. Pero ya cuando me enfrente a un proceso de demencia, tienen que conocer como esa historia de vida de cómo yo venía manejándome anteriormente, ¿no? Entonces, la salud cognitiva nos ayuda a eso, tener ese panorama general de cómo nos encontramos en nuestras funciones cognitivas, en la memoria, en el lenguaje, en la atención, en poder relacionarme con otras personas, el poder ser organizado en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Eso nos ayuda mucho también a factor de prevención. Y si tienes mala memoria o eres de déficit que no pones mucha atención y todo eso, ¿tienes más probabilidades de desarrollar una demencia o no? Pues habría que ser como muy específicos en qué, ¿no? Muchas veces sucede que me dicen, es que se me olvidan los lentes, ya olvidé la cita con el médico, ya olvidé la pluma, ya olvidé todo, ¿no? Siempre comento, bueno, después de nombres. que... O si los se te nombres. olvidan los nombres, a mí me pasa mucho eso. Sí. Que las caras no se me olvidan, pero los nombres siempre se me olvidan. Sí, puede pasar, pero aquí lo importante es, ¿qué sucede después de que lo olvidas, no? ¿Recuperas esa información? Dices, sí la recuperé, ¿no? Ya me acordé, hice como otra vez todo mi recordatorio y dejé los lentes en la mesa. ¿Qué sucede con una demencia? Que ya no recuperan la información. Que las personas con Alzheimer, por ejemplo, pierden todos los recuerdos presentes, los también, más recientes. Ese es muy buen comentario, porque sí. ¿qué memoria se pierde? La del presente, ¿verdad? Sí, digamos la memoria a corto plazo, que es la que me permite tener como todo el contexto de lo que he estado viviendo, y tú a una persona con Alzheimer le preguntas que acaba de desayunar y difícilmente lo puede recordar. Pero recuerdan su vida pasada sin ningún problema. Sí, ¿por qué? Eso sucede mucho porque las estructuras de nuestro cerebro que se enfrentan como a este proceso de deterioro se llaman hipocampos. Es donde mayormente se procesa toda la memoria en nuestro cerebro. Y esas áreas, también los hipocampos, pues bueno, tienen dentro de sí mismas otras estructuras que nos van ayudando como a la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo. Entonces, la enfermedad de Alzheimer se alberga en estas estructuras que fungen como la parte regulatoria para la memoria a corto plazo. Es por eso que olvido todo lo que recientemente acabo de hacer. Wow. ¿Y los familiares? ¿Por qué los olvidan? ¿Por qué? Sí, sucede porque justamente conforme avanza la enfermedad, me lo imagino como el cerebro como está y cómo va caminando la enfermedad. Y digo va caminando porque va caminando en las diferentes estructuras de nuestro cerebro, que cada una de ellas nos ayuda a poder pensar, a poder detectar los estímulos de nuestro ambiente, para poder expresarnos, en fin, para un montón de cosas que nos ayuda a nuestro cerebro, que están ahí en nuestro cerebro. Entonces, cuando la enfermedad progresa, llega a tal grado que afecta a esas estructuras en donde esos recuerdos más antiguos de la persona se empiezan a borrar. Y es ahí donde ya no reconozco familiares, ya no reconozco mi propia casa, me quiero ir a mi casa, pero pues no me doy cuenta, ¿no? Pero es justamente la enfermedad. Algo que también comentamos mucho con los familiares es que me dicen, es que no recuerda, es que hasta parece que lo hacen a propósito, ¿no? Que también es algo que pasa y que creen que sucede, que hacen a propósito. Y les decimos, no es que lo haga a propósito, es que su cerebro y la propia enfermedad no le permite recordar, no le permite hacer esto que tú quieres que haga. Wow. Así es. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho la metafísica y tengo un librito ahí de Louise Hay, que es una señora metafísica que tiene un diccionario bien interesante, que viene desde una gripa al cáncer y todo es causas mentales de las enfermedades físicas y la forma metafísica de solucionarlo. A mí me ha servido mucho, la verdad, casi no me enfermo porque siempre que ya me quiere dar gripa voy, influenza negativa, ¿qué tal? Repite esto. Y bueno, yo sí creo en eso y yo lo uso mucho. Y en la demencia dice que es tratar de huir de la familia. Entonces, ¿qué relación tendrá con traumas familiares muy fuertes? Que llegues a ese extremo de querer quizá olvidar a tu familia, a la gente con la que estás más unida, pero que a la vez a lo mejor te hizo más daño o te causó los traumas más grandes y no lo supiste manejar.
Sí, muchas familias nos comentan justamente de que ellos detectan ese deterioro después de que algo pasó, ¿no? Ajá. Algo muy fuerte. Algún comentario. Yo a mi papá, después de un pleito muy fuerte que hubo en familiar, siento que algo... Sí, es algo que nos han comentado constantemente, ¿no? De que después de algún trauma psicológico, de que algo que sucedió, dicen, entonces ahí vino el deterioro. Si recordamos que el deterioro viene muchísimo tiempo atrás, entonces ya no alcanza como que la explicación a encajar completamente en esta situación. Hablamos de que el deterioro se presenta 20, 30 años atrás de que nosotros lo veamos. Entonces, no creo que desde hace 20, 30 años quieran olvidar a su propia familia, ¿no? Entonces, es más bien como entender cómo es que esta enfermedad se va gestando en nuestro cerebro y que justamente afecta desafortunadamente pues la familia lo comenta, ¿no? Ya no es la persona que solía ser, ya no es mi papá, ya no es mi mamá. Y ese tipo de comentarios parecieran ser muy a la ligera, pero son horribles y generan muchos estragos, ¿no? Creo que aquí la parte y el acompañamiento psicológico ayuda mucho porque reestructura esa forma de pensar, reestructura eso que yo estoy pensando, que yo estoy viviendo y ayuda a manejarlo. Cuando nos mantenemos como en la negativa y en que esto pasó por algo y que por algo yo estoy aquí, muy difícilmente vemos más opciones para poder hacer algo. Claro. Entonces, cuando estás en víctima, ¿no? Exacto, y el acompañamiento psicológico ayuda mucho a liberar también de esas culpas que a veces viven los familiares con respecto al cuidado. Es una actividad muy demandante. Claro, porque si el que tiene demencia está huyendo de la familia y quien te cuida es tu familiar que no tienes emociones, situaciones resueltas, es un infierno. Y que hay algo muy importante, por ejemplo, a veces la persona que termina cuidando es con la que menos se llevaba, ¿no? Y es como por de culpa, híjole, ¿no? A lo mejor ya ni siquiera por culpas, porque ya le tocó estar ahí, ¿no? Y entonces la relación que tuvieron anteriormente durante la historia de vida afecta mucho. En venganza. Yo vi otro familiar, que no es mi papá, pero vi a otro familiar que a ese familiar le tocó cuidar al otro, que tenía como rencores, y ahí le hizo ver toda su suerte cuando le tocó cuidarlo, como toda la venganza de lo que le hizo, le hablaba mal, le gritaba, lo limpiaba mal. Entonces también esas cosas pasan. Sí, desafortunadamente le toca a veces a esa persona cuidar. Digo, aquí lo importante es justamente trabajar con la persona, que tanto realmente está dentro de su plan de vida, llevar a cabo esos cuidados, porque al final se desgastan ambos. Y se vale decir que no, se puede decir que no. Claro, ¿sí? Se vale decir que no. ¿Y qué haces con el familiar entonces? Le ayudas a entender el por qué no o el por qué sí. Reestructuras ese pensamiento. Sí, eso nos pasó mucho a nosotros. Digo, mi papá es otra circunstancia porque pues yo estoy entre Estados Unidos y México, él ni visa tiene ahorita, mi hermano vive en otro estado, mi hermana, todos, nadie podía, ¿no? Nadie podía y nadie estaba preparado y vimos cómo en la familia cuidaron otros familiares y fue del terror. Entonces, mi papá, al principio de que lo mandamos a esta casa de retiro, había mucho reclamo, que le decía, mis papás están separados, pero pues se siguen viendo, y él le decía mucho a mi madre, ¿por qué no me llevaron con ellos? Y es muy doloroso. Sí. O sea, para mí es muy doloroso oír eso y es como, ¿qué hago? ¿Me lo llevo? Pero a la vez no puedo cuidarlo. Apuradamente tengo el tiempo para mí, mis cosas, mis proyectos, mi vida. Yo estoy en sanación también, como para yo cargar con mi papá, no puedo. Y yo he aprendido a decir que no y a poner límites, pero a la vez es muy triste. Y hablándolo en terapia, platiqué que suena cruel, pero es lo mejor para él. Estar en un ambiente donde lo puedan cuidar, donde lo puedan alimentar, donde lo puedan limpiar, porque son muchas circunstancias que uno se acaba. ¿Sí? Y sí te lo quería preguntar porque para mí sí ha sido muy duro el decir que no, el no estar ahí, y a veces cuando siento que tengo el tiempo, hay días que digo, hoy sí lo podría estar cuidando, y yo elegí pues no estar ahí y siento culpa, pero a la vez sé que pues no estoy preparada para ello. Sí,
definitivamente creo que es muy válido el hecho de poder decir que no, sobre todo porque reconoces los alcances que tienes, los límites que se tienen. Y eso es muchísimo más válido a quererlo tener en casa todo el tiempo y dedicarle solo el tiempo que me sobra de repente, ¿no? Y mal tiempo, ¿no? Amargada. Y mal tiempo, exactamente. Entonces es más bien procurar el mejor cuidado que la persona pueda tener. Si estás en la posibilidad de que alguien más lo cuide, excelente, porque la persona también va a tener calidad de vida. Entonces es hacer esa serie de acciones, pero es un poco reestructurar, porque yo creo que viene mucho también del contexto, ¿no? Los mexicanos estamos muy acostumbrados a vivir en familia, a el matriarcado, o a estar con la mamá y a estar como familia a veces muégano un poco, ¿no? Yo me acuerdo, mi padre siempre nos decía, lo más importante en la vida es la familia. Y pues sí es una familia que sume, ¿no? Porque hay veces hay familias que es mejor no estar. Sí. O hay veces que uno tiene sus planes y no están en donde creciste. Te tienes que separar. Sí. Y pues así toca, ¿no? Y no por eso eres una mala persona o tal. Y eso yo creo que es muy clave, ¿no? El hecho de decir no me hace una mala persona. Exacto. Y entenderlo. Es complicado, es difícil, sobre todo porque ves el deterioro de la persona y entra esto y yo podría hacer y yo podría esto, pero al final estás brindando el mejor cuidado que tú puedes en este momento. Estás haciendo lo mejor que puedes por tu papá en este momento. Claro. Y eso es lo válido y eso es con lo que se tienen que quedar. También los familiares, es muy, muy recurrente el sentir culpa por no cuidarlo, o el sentir culpa porque tengo que trabajar y no lo puedo cuidar bien, pero pueden caer en esta serie de maltratos, ¿no? O de omitir necesidades que tenga la persona, y es ahí donde ponemos en una balanza, ¿qué es peor? Tenerlo todo el tiempo y no brindar un cuidado adecuado, o que esté en una casa en donde alguien lo puede cuidar, en donde puede tener todas las comodidades, y bueno, yo voy a verlo y sé que está bien. Claro. Y también he visto casos que tienen pensión, el adulto mayor tiene una pensión, y el familiar, con tal de quedarse esa pensión o algún dinero, lo cuida, pero lo mal cuida, se queda con el dinero, y pues ese dinero es para ellos, ¿no? Sí, es para su retiro. Claro. También no ser tan egoístas y si ese dinero, o si tuvieron sus ahorros o lo que sea, pues que vivan lo mejor posible el tiempo que les quede. Y si uno realmente no está preparado para aventarse ese toro, porque es un torazo, pues dejarlo en manos de quien sí puede. Si puedes tener los recursos, no. Claro. Por supuesto que no todo el mundo puede, y hay gente que no le queda de otra, y a esa gente, ¿qué se les recomienda? Quizá a ellos ir a terapia también, ¿no? Sí, yo creo que la recomendación es general para todos. Al final es un cambio en la dinámica familiar, es un cambio de vida, y todos necesitamos ese acompañamiento, uno, para poder entender la enfermedad y el pronóstico que esa enfermedad representa en mi familiar. Y con base en todo eso, ya hacemos el abordaje psicológico individual, pero también los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo es una dinámica muy bonita, porque se encuentran con otros cuidadores, con otras personas cuidadoras, y comparten incluso tips, ¿no? De cuidado, a mí me funcionó esto, a ver si a ti te funciona, o a mí me funcionó aquello, y es otra red de apoyo. Hace no mucho estuvimos también en un congreso en donde los cuidadores preguntaban, yo cuido a mi familiar, pero ¿quién me cuida a mí? Siento que nadie me cuida. Y es cuando nosotros contestamos, instituciones como Alzheimer México, instituciones que están dedicadas a brindar esa atención, son las que tenemos que cuidar de los cuidadores. Claro. Y te quiero hacer una pregunta que bueno, tiene todo que ver con nuestro podcast, la plenitud. Tú que trabajas en esto, que es tan humano, tan bonito, tan... wow, que siento que personas como tú ya se ganan el cielo por estar, en ese tipo de trabajos que son muy retadores. Sí. Para ti, ¿qué es la plenitud? Híjole, yo creo que para mí la plenitud es hacer lo mejor que puedas hacer en el momento adecuado, con las herramientas que tú tienes. A veces creo que nos sobreexigimos, nos llegamos a sobreexigir porque creemos que la plenitud es tener todo, o es tener lo que nos marcan, o es lo económico. Un montón, exacto, ¿no? Y la plenitud creo que viene desde la paz interior, la paz mental, el hecho de tener pues estos recursos psicológicos para poder justamente enfrentarte y a veces dudar de ti mismo, pero poder salir por tus propios medios, ¿no? Qué bonito. Digo, propios medios en el sentido estricto de que tú tienes que trabajar en ello. Claro. Pero al final es un acompañamiento de muchos. Muchas gracias. ¿Y crees que
que la vida son recuerdos o tú qué piensas de la vida, porque es creo que medio irónico, si la vida son los recuerdos, si ya no tienes recuerdos, si ya no recuerdas, ya no vives. Sí, es una pregunta muy interesante. También no mucho nos preguntaban, ¿cuál sería el recuerdo que no quisieras perder? Es también algo que a lo mejor podemos pensar por ahí. Yo creo que la vida es más que recuerdos. Creo que la vida, el recuerdo se queda para revivirlo a veces, pero lo que te lleva siempre es lo que estás viviendo en el momento. Tu alma, ¿no? Yo creo que el alma sí, pues va ganando el cielo o el infierno. Yo siempre he pensado que el cielo y el infierno está aquí y creo que pues uno va sumando de cosas buenas o cosas malas. Y ¿sí? Eso yo creo que pues cuando ya no estemos en este plano, allá arriba o donde sea, va a haber, a ver, esto hiciste, esto sumaste y creo que ahí tu alma pues trasciende de mejor manera o peor. Sí, creo que la vida es eso, estar también en plenitud, ¿no? Lo podemos hilar con la pregunta anterior y creo que sería eso, la vida es estar en plenitud y es vivir el presente. A veces nos preocupamos mucho por el pasado, qué pasó, y el futuro qué va a pasar, y el presente pasa desapercibido. Siempre vivimos en el pasado, en los traumas, en el futuro la ansiedad de qué va a venir, y el presente, donde es el momento de construir, de sembrar, de ver las cosas, de a lo mejor hacer una cartulina y escribir en tu presente. Ese lo tenemos. Pues. Y se nos pasa día con día. Sí, porque estamos tan intoxicados del pasado o tan ansiosos por el futuro que no existe. Que dejamos de vivir. Gracias, Dulce. Qué bonita plática. Y cuéntanos, si alguien quiere pues colaborar con ustedes, son una fundación sin bien, ¿cómo se dice? Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Sí. Pero si alguien quiere dar una donación, si alguien quiere también pues ayudar, hay muchos seres que yo en todo este proceso que veo que les gusta cuidar, que tienen esa vocación, que se quieren acercar más, donde pueden primero pues ayudarles, porque pues necesitan ustedes también los recursos. Sí, claro, al ser una fundación pues no gubernamental, nos valemos de los donativos, ¿no? Entonces tenemos varias vías, puede ser donativo en especie, puede ser donativo en tiempo, que es a través del voluntariado también, donativo también en efectivo, que pueden apoyarnos a través de las cuentas. Toda la información se encuentra en nuestro sitio web, que es www.alzheimermexico.org.mx. Si quieren colaborar también con nosotros, tenemos áreas de voluntariado, de prácticas profesionales, servicio social, en fin, tenemos un montón de programas en los cuales se pueden sumar y nos pueden contactar mandando un correo a info@alzheimermexico.org.mx o a capital.humano@alzheimermexico.org.mx. También nos pueden visitar en nuestro sitio web, ahí viene mucha información, vienen todos los links y los queremos aprovechar pues también el espacio para poder invitarlos. Tenemos un evento anual que justamente hablando de la desinformación que a veces nos enfrentamos, este evento busca justamente brindar esa información a las personas cuidadoras, pero también a los profesionales, que no debemos perderlos de vista. Brindar esta información gratuita, es un evento totalmente gratuito y se llama Alzheimer Aprende y Actúa, en el cual pues obviamente estás cordialmente invitada y también todas las personas que nos puedan ver y escuchar, los invitamos a que se sumen, a que se unan con nosotros. Esto se lleva a cabo en el mes de septiembre, alrededor del 21 de septiembre que se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y va a ser del 18 al 23 de septiembre. Vamos a tener actividades en línea y también el cierre del evento que estamos buscando sea de manera presencial. Ay, pues estoy aquí en México, por supuesto. Sí, claro que sí. Quiero participar, por supuesto. Muchísimas gracias, No, Dulce. al contrario. Muchísimas gracias. Qué bonita plática, qué sanadora para mí y creo que también a ustedes que nos están viendo nos quita muchas telarañas porque sí, o sea, siento que estamos en pañales en cuestión de información y este tipo de fundaciones y esta fundación Alzheimer México, que es un honor haberte tenido aquí, la verdad,
tienen que conocer que existen, tienen que saber que no están solos, que ustedes existen y que hay gente que ha pasado también por eso, que no es el fin del mundo. Uno cree cuando tienes una circunstancia así que, híjole, sí, ves como un hoyo, no sabes para dónde ir. Pero ustedes nos pueden guiar, nos pueden llevar de la mano y pues sobre todo eso, no perder la esperanza, no perder el ánimo, no perder la buena vibra, porque nos atrapamos en el coraje, en el por qué a mí, en el no puede estar pasando, en muchas cosas que no ayudan. Exacto. Entonces tenemos que ayudarnos, caminar de la mano con los profesionales y ayudarlos, y siempre que damos, el universo nos da más, así es que si pueden dar un granito de arena con ayuda, con una donación, con recomendar a alguien que sepan que está pasando por esto, con esta Fundación Alzheimer México, nos están viendo de muchas partes del mundo, no duden en hacerlo, por favor. ¿Tienen redes sociales? Sí, nos encuentran en Facebook como Alzheimer México, igual en Instagram, en LinkedIn y en Twitter también. Está muy fácil, Alzheimer México. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en este podcast. Ay, hasta nerviosa me puse en este podcast desde la plenitud. Es un tema que me toca mucho el corazón, y pues ya saben, aquí hablamos de toda la salud física, mental y espiritual que tanto bien nos hace. Aunque a unos les aburra, no se aburran, que estos temas nos hacen pues ser mejores personas y nutrir nuestro interior, que también es muy importante. No solo nutrirlo de afuera, lo de adentro nos da pa' mucho, no solo a nosotros, sino a nuestro entorno. Y esto no sustituye terapia. Si pueden tener una ayuda psicológica, una ayuda de terapia, es muy enriquecedor. Todos tenemos algún trauma, alguna maleta pesada que traemos arrastrando. No hay quien no. Por muy bella que haya sido tu vida, siempre tenemos algo por ahí que es mejor trabajarlo y tratarlo. No se dejen, no se descuiden, que, bueno, lo que estemos sembrando hoy se va a ver en nosotros el día de mañana, y todas estas personitas que desgraciadamente no pudieron con su salud emocional, a lo mejor terminaron pues sí, en demencias muy fuertes, en problemas de Alzheimer. Entonces nosotros estamos a tiempo de cuidarnos y cuidar nuestra salud mental, espiritual, que es muy importante. Los quiero mucho, los veo próximamente en otro episodio. Chesco Producciones.